para esta temporada de fin de año. Ya nosotros estamos pensando seguramente si vamos a dejar a nuestros hijos en el mismo colegio, los vamos a cambiar del colegio. Quiero que iniciemos la reflexión haciéndoles esta pregunta. ¿Cuáles son los criterios que usted tiene para poner a su hijo en un colegio X o Y? ¿Por qué le gusta elegir el colegio con estas características? ¿En qué piensa usted? Criterios para elegir un colegio hay muchos. Su nivel académico es alto, su exigencia está bien rankeado, es un colegio que exige mucha responsabilidad, es un colegio católico, o de pronto hay un criterio que es muy extendido y es que en este colegio enseñan muchos valores. Y a veces cuando hacen entrevista para aceptar hijos, preguntan ¿por qué quiere este colegio? Y la respuesta suele ser esa, porque en este colegio enseñan muchos valores. Yo quiero que nosotros nos pongamos a pensar en esa respuesta y pensemos en lo siguiente: nuestra vida está edificada sobre los valores. ¿Realmente creen ustedes que los valores son los que sostienen incólume y fuerte nuestra vida? Cuando nosotros hablamos de valores, ¿de qué hablamos? Hablamos, por ejemplo, del amor al trabajo. Eso es un valor. Hablamos de la honestidad. Eso es un valor. Hablamos de la honradez. Eso es un valor. Hablamos del amor a la verdad. Hablamos de la fidelidad. Sin lugar a dudas que esos son valores. Pero insisto en la pregunta si usted considera que los valores son capaces de sostener una vida para que nunca se derrumbe. ¿Usted cree que una persona que ama el trabajo es capaz de mantenerse en pie ante la dificultad? Una persona que ame la verdad, que sea fiel, es capaz de mantenerse en pie ante los estragos y la fuerza contundente de la vida y de las circunstancias. Yo pienso que no. Hay cosas muy buenas y muy bonitas en nuestra vida, pero que no son capaces de sostenerla. Porque la fundamentación de la existencia no son los valores. Y cuando hablo de la fundamentación me estoy refiriendo a los cimientos. Yo pienso que los valores son más como las paredes o la obra blanca, la decoración del apartamento, la decoración de la casa, lo que embellece nuestra casa. Pero se necesita mucho más que valores para poder edificar la vida. Y yo quiero que usted eso lo tenga en cuenta. Usted puede amar mucho su trabajo. Usted puede ser una mula de carga para trabajar. Usted puede ser una persona muy fiel, honesta, amante de la verdad. Pero el día en que su vida sea estremecida, los valores no la van a mantener en pie. Ningún valor es capaz de mantener en pie nuestra vida. Se necesita otra cosa distinta. Y eso distinto que nos propone a nosotros hoy la Sagrada Escritura tiene que ver con estos dones del Espíritu Santo de los que habla el profeta Isaías y que nosotros recordamos siempre el día de la confirmación y que aparece justamente en esa lista de hoy en el capítulo 11, donde dice que aquel día brotará un renuevo del tronco de Jesé y florecerá un vástago y sobre él se posará el Espíritu del Señor, y empieza a mencionar los dones del Espíritu Santo: espíritu de sabiduría, de entendimiento, de consejo, de fortaleza, de ciencia, de temor del Señor. Yo quisiera proponerles a ustedes para que reconsideren a ver hasta dónde nosotros nuestra vida la tenemos fundamentada, no sobre los valores, sino sobre los dones. Los valores son laicos y nosotros los podemos cultivar. Cualquier persona tiene acceso a un valor, cualquiera, creyente o no creyente, agnóstico, gnóstico, ateo, irreverente, de cualquier filiación política, no importa. Todos los seres humanos tenemos acceso a los valores, todos. Uno puede ser ateo y ser honesto.
uno puede amar la verdad y uno puede ser fiel y no creer en Dios. Pero hay otras cosas que sí necesitamos creer en Dios para poderlas obtener. Y esos son los dones del Espíritu Santo. Y por eso se llama dones del Espíritu, porque son dados por el Espíritu de Dios. Si no se cree en el Espíritu de Dios, si no se cree en Dios, pues obviamente no se tiene. Insisto sobre la diferenciación en esas dos cosas para que nosotros podamos captarlo. Otro valor que nosotros valoramos muchísimo, valga la redundancia, es el del diálogo, la capacidad dialogante. Eso es un valor. Cualquier persona puede tener capacidad para el diálogo. Pero es que la capacidad para el diálogo no le da a uno sabiduría. Hay gente que dialoga sin sabiduría. Hay gente que dialoga sin entendimiento y hay gente que dialoga sin piedad. Por eso, mucho más allá de todas las cosas buenas que usted puede haber cultivado en su casa y que el colegio le puede estar ayudando en eso, usted póngase a pensar si como creyente le está poniendo un fundamento lo suficientemente sólido, fuerte, a su vida, a su familia, a sus hijos, para que no se derrumben. ¿Cuántos papás enseñan a sus hijos desde muy pequeños a que trabajen, a que conozcan el valor del dinero, el esfuerzo, que la vida se necesita muchas cosas para poderlas adquirir? Y enseñan a sus hijos el valor del dinero, que si quieren tener dinero lo deben ganar. Eso es fabuloso. Pero ¿cuántos de nuestros hijos que son emprendedores, que aman el trabajo, ya tienen 25 años, ya tienen negocio, ya son emprendedores, son gerentes de empresa, de su propia empresa, pero fácilmente abatibles, derrumbables, incapaces de encontrarle sentido a las cosas? Y lo dicen, sí, es que yo tengo todo, tengo una empresa, tengo un emporio, lo ha levantado a pulso, pero no soy capaz de encontrarle sentido a nada de esto. Yo no soy una persona feliz. Por eso a mí me preocupa todo eso, cuando uno quiere simplemente construir su vida sobre adornos y no sobre una fundamentación sólida. Y la fundamentación sólida la dan los dones del Espíritu. Dones significa que el Espíritu los da. Nadie es sabio sin Dios. Nadie tiene piedad sin Dios. Nadie tiene entendimiento sin Dios. Nadie tiene don de consejo sin Dios. Nadie tiene fortaleza sin Dios. Son dones del Espíritu. Y solo el que cultiva relación con Dios los puede obtener. Así que miren muy bien cómo levantan a sus pelados. Y fíjense muy bien cuáles son los criterios que tienen para poder elegir un colegio. Que quiero que le enseñen valores. Los valores enséñenselos usted. Esa es su responsabilidad. Los colegios no están para enseñar valores, los colegios están para enseñar matemáticas y sociales, historia y filosofía. Pero el amor a la verdad es una tarea suya. La responsabilidad, eso es una tarea suya. El amor al trabajo, eso es una tarea suya. ¿Por qué se la va a dejar a los profesores? Ahora, pero si yo quiero cultivarme y cultivar a mis hijos, gente muy fortalecida, estructuradamente muy fuerte, con una voluntad recia, inquebrantable, capaz de mantenerse firme en sus compromisos, necesito el cultivo de mi relación con Dios y necesito los dones del Espíritu. Ahora, fíjense ustedes, el profeta Isaías dice una cosa interesante y dice que ese renuevo que brota del tronco de Jesé se posa sobre el Espíritu del Señor y dice: espíritu de sabiduría y entendimiento, espíritu de consejo y fortaleza, de ciencia y del temor del Señor. No dice espíritu de consejo o fortaleza, sabiduría o entendimiento. No es una disyuntiva, es una conjuntiva. Es este y este. No es este o este otro. No es como que elija. A ver cuál quiere.
No es una elección. Es que no se elige de los 7 dones, ¿cuál quiere uno? No hay elección de esto, porque Dios no da o este. Dime a ver qué quieres. ¿O quieres este o quieres el otro? ¿Qué quieres? ¿El de piedad o el de fortaleza? ¿Quieres el del entendimiento o el de consejo? Y que entonces uno diga, no, yo quiero es este. No, no. Dios no es así de selectivo. Dios cuando da, da todo. Y su Espíritu da los dones completos a una persona. Dios no lo pone a uno como a cojear espiritualmente, como que mira, te voy a dar este, pero te voy a hacer que te falte el otro. En esto sí eres bueno, pero esto eres más bien malito. No. En los valores, uno sí puede tener un valor y no tener otros. Uno puede amar el trabajo, pero no ser fiel. Uno puede hablar siempre con la verdad, pero no tener honestidad. En cambio, con los dones del Espíritu no pasa eso. Que uno diga, no, mira, fulano sí tiene el don de la sabiduría, pero no tiene el don de la piedad. ¿Quién dijo? Eso no es cierto, porque los dones de Dios están todos integrados, estructurados en la personalidad de un individuo. Dios da todos los dones con su Espíritu, porque el Espíritu Santo no se da a retazos. Como que, ay, bueno, yo quiero este. Pues si me toca renunciar a los demás, renuncio a los demás. Además, porque los dones del Espíritu Santo estructuran tanto la personalidad que son los que lo hacen a uno ser una persona cada vez más funcional y una persona cada vez más asertiva en sus decisiones y una persona humanamente estructurada, no perfecta, pero sí lo estructura a uno muchísimo, porque cada uno de esos dones apunta a algo. El don de la sabiduría no es el don que permite la interpretación de las cosas, sino el sentido de las cosas. Hay gente que cuando quiere conocer algo, quiere interpretarlo. La sabiduría no es para interpretar cosas. La sabiduría es para encontrarle sentido a todo. ¿Qué significa este dolor? ¿Qué significa este triunfo? ¿Qué significa este fracaso? ¿Qué significa esta alegría? ¿Qué significa el nacimiento de un bebé? ¿Qué significa la muerte de un ser querido? Eso lo da la sabiduría. El don de la piedad, que nosotros muchas veces emparentamos con la capacidad para orar, que sí es eso, pero es más que eso. ¿Saben ustedes qué permite ser una persona empática? La piedad. Una persona sin piedad es una persona incapaz de la empatía. Solo la piedad le permite a uno poder experimentar el dolor del otro. Y decimos nosotros, ponerse en sus zapatos. Sin piedad no es posible la empatía. La empatía es producto de la piedad. La piedad produce reverencia, amor, cuidado, respeto a los papás. Cuando uno ama a sus padres, respeta a sus padres, uno es una persona piadosa. Piadoso no es solamente el que reza, piadoso es el que sabe respetar. Y por eso el don de la piedad empieza con la empatía con los papás. Cuando uno es capaz de ser comprensivos con ellos en su ancianidad, que pueden ser necios, que tiran la comida, que tiran saliva, que son repetitivos, ahí empieza la piedad, en la capacidad de la comprensión, y eso es un don del Espíritu Santo. Y podríamos coger cada uno de esos dones del Espíritu. El entendimiento. ¿Qué es el entendimiento? Ese entendimiento sí es el que nos permite a nosotros poder conocer en el corazón de Dios qué hay, para yo poder amar también de la forma como Él lo ama, para que yo sea capaz de amar lo que Dios ama, de querer lo que Dios quiere. Esa comunión entre el corazón de Dios y el corazón mío lo produce el entendimiento. Y el don del temor del Señor es ese respeto reverente, amoroso, cuidadoso. Cuando uno trata a Dios con mucho respeto, con mucha dulzura, cuando uno respeta su nombre, cuando uno respeta su presencia,
cuando uno respeta sus mandamientos. Ese es el don del temor del Señor. Es un amor reverente a Dios que no le permite a uno, oigan esto que les voy a decir, nunca echar un chiste religioso contra Jesús o contra la Virgen María. Hay gente que le gusta hacer chistes religiosos. Eso es falta de temor del Señor. Es un irrespeto al nombre de Dios. Con el nombre de Dios y la persona de Dios no se hacen chistes de ninguna clase. Ese es el irrespeto total y falta del temor del Señor. Por eso, cuando nosotros oramos al Espíritu Santo, ¿qué pedimos? No le pedimos un don o el otro. Lo necesitamos todo de ti porque quieres dárnoslo todo. Por eso espiritualmente uno trata de ser lo más funcional posible, de poderlo dar todo en todos los ámbitos de nuestra vida. En el consejo, la palabra asertiva, que es producto de la sabiduría y del entendimiento. El consejo es producto de la sabiduría y del entendimiento. Cuando uno va más allá de lo aparente y no se pone uno simplemente de manera apasionada a dar su opinión. Dar opinión no es un don de consejo. Todos somos opinables y opinadores, pero no todos tenemos el don de consejo. Ese es un don del Espíritu. Y el don de consejo siempre sabe acertar, siempre. Por eso yo los invito a ustedes para que, así como cultivamos los valores, que eso es un cultivo personal, y eso sí hace parte del esfuerzo suyo. Por eso se llaman virtudes morales. Pero los dones del Espíritu sí no hace parte del esfuerzo personal. Eso no es porque uno se esfuerce por ser piadoso, se esfuerce por ser sabio. Nadie, por mucho que se esfuerce por ser sabio, es sabio. La sabiduría viene de Dios, hermano. Viene de Dios, entiéndalo. Y usted no puede contentarse con tener un hijo con grandes valores. Nos ufanamos de eso. Es que mi hijo tiene grandes valores. Y no es que los desprecie, es que eso no es suficiente. Porque estos pelados necesitan mucho más que valores para ser fuertes. Nosotros todos tenemos valores. Porque hay gente que devuelve dinero que encuentra. Eso es un valor. La honestidad. Pero esos mismos que son capaces de devolver una cantidad de dinero enorme, ¿son fuertes para otras cosas? No, son muy frágiles. Porque los valores nos estructuran en algunas cosas, pero no en todas. En cambio, los dones del Espíritu sí. Y Dios no quiere llegar a su vida con valores. Eso nos los da el mundo laico. La formación académica nos dan los valores. Pero Dios sí quiere llegar a nosotros con los dones de su Espíritu. Que tú tengas un corazón piadoso. Que tú tengas entendimiento, sabiduría, fortaleza, temor del Señor. Y que ustedes puedan, los que están aquí en proceso de noviazgo, conseguirse un hombre o una mujer que lucha y pide y suplica a Dios por tener los dones de su Espíritu, que eso es lo que le asegura a usted poder tener a su lado a una persona estructurada para ser una esposa idónea y para ser un esposo según el corazón de Dios. Y no solamente un compañero. Mi marido es un gran trabajador. Y mi marido es muy detallista. Y ¿usted cree que ser trabajador lo hace a uno fiel? ¿Y lo hace uno fuerte? No. Y no quiero que salgan de aquí con la mentalidad que hay un desprecio por los valores. En absoluto. Conozco su enorme significado y por eso se llama un valor. Y los necesitamos todos. Pero es que los valores, ojalá nunca olviden esa figura, los valores no son el fundamento de la casa. Son su edificación del fundamento hacia arriba.
Pero lo que está abajo a la base, esos son los dones del Espíritu, que son como columnas. Y nuestra casa no tiene una sola fundamentación para una sola columna. Por eso Dios no da un solo don o dos. Dios lo da a todos. Todos. Dios no es mezquino. Te voy a ser bueno para algo, pero pésimo para lo demás. Como algunas personas que dicen, no, sí, es una gran mujer, es una gran mamá, pero pésima esposa. Es un gran papá. Uy, yo reconozco que él es un gran papá, pero es un pésimo marido. Uno dice, ¿y de qué sirve ser un gran papá y un pésimo marido o pésima mujer? Es un gran trabajador, pero en la casa es un desastre. No es así como Dios quiere que nosotros seamos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.